Hola a todos, mi nombre es Siwaran y el día de hoy les traigo no solo un video, sino el inicio de una nueva serie, de hecho la primera del canal. Y es que vamos a estar haciendo la guía definitiva de Adventure Quest 3D. Para ello, hemos creado un nuevo personaje desde cero al cual le pusimos por nombre Gargano, sí, como Johnny Gargano. Y de paso, quisiera aclarar que este video está hecho gracias a la petición de los seguidores del video donde hablamos sobre el lore de Adventure Quest, en donde recibí comentarios de personas que están comenzando en el juego y no saben absolutamente nada sobre él. Por ende, a petición de ellos, hemos hecho esta guía para ellos. Y una última aclaración es que esta guía se basa en la historia principal del juego, en seguir todas las historias principales y canónicas del juego. Y ya sin más para añadir, comenzamos en el capítulo 1. Nuestra historia comenzaría en lo que sería el inframundo, donde se nos enseñaría lo que serían los controles básicos del juego. Caminando un poco encontraremos una espada con la cual nos defenderemos de los enemigos que se encuentran en esta zona. Debo aclarar que en Adventure Quest 3D, independientemente de la clase que utilices, ya sea un mago o un guerrero, las armas no poseen ningún tipo de restricción. Es decir, si eres un mago puedes bien utilizar una espada o una hacha, y si eres un guerrero bien puedes utilizar un bastón mágico. Recuerden siempre recoger los cofres que se nos dan diariamente. En ellos suele venir siempre una cantidad pequeña de gemas, una poción de montura y un objeto cosmético. Los objetos cosméticos no afectan en nada nuestras estadísticas. Como su nombre lo dice, son meramente estéticos. Una vez completado el tutorial nos vamos a encontrar con la muerte, la cual nos explicará que efectivamente estamos muertos. Sin embargo, que ella nos ha seleccionado para ser su campeón, ya que Bane, un demonio que se hace llamar el Rey del Vacío, se ha robado la llave de las tierras del inframundo, dejando así a la muerte atrapada. Por ende, esta nos ha seleccionado para recuperar esta llave a cambio de devolvernos la vida, y no nos permitirá morir hasta que completemos esta búsqueda. Una vez que hayamos terminado de hablar con ella, nos encontraremos con el Rey del Vacío, Bane, quien nos dirá que nosotros fuimos una leyenda, un poderoso adversario y que nos enfrentamos a él en el pasado. Sin embargo, que ahora, al igual que nuestras memorias, nuestros poderes y habilidades se han perdido, por lo cual ahora somos muy débiles para enfrentarnos a él. En serio, demasiado débiles. Después de darnos la madriza de nuestra vida, Bane nos manda volando a la zona forestal del mapa, en donde luego de desmayarnos despertamos en un campamento que está siendo asediado por las criaturas del vacío. Allí nos encontraremos con Sir Aldrich, quien nos pedirá que le ayudemos a defender el pueblo y rescatemos a los aldeanos. Una vez que los aldeanos ya estén a salvo, hablaremos con Lars, quien nos va a enseñar el sistema de crafteo del juego, crafteando para nosotros una espada del vacío después de haber buscado algunos materiales en el mapa. Una vez equipada nuestra nueva arma, nos pedirá que la probemos y ahí es donde vamos a luchar contra los enemigos de la zona. Y ya habiendo aprendido lo básico, hablaremos con Aldrich nuevamente, quien nos pedirá que chequemos la catapulta que está averiada, para después chequear la puerta del castillo, la cual está cerrada. Una vez hecho esto, nos pedirá que recolectemos las piezas restantes para reparar la catapulta. Y ya destruida la puerta, tendremos nuestro primer encuentro con Scar, el alquimista del vacío. Aquí descubriremos que Scar tiene un huevo de dragón escondido en alguna parte y que Sir Aldrich quiere tomarlo, por lo cual nuestra misión será derrotar al demonio que Scar ha invocado, y una vez derrotado y habiendo recuperado el huevo, iremos con Sir Aldrich, quien rápidamente nos pedirá que lo llevemos al batallón. Esta sería la ciudad principal del juego, donde se encuentran la gran mayoría de jugadores. Pero para llegar a él deberemos atravesar el bosque de Greenwood, una zona que podemos aprovechar para farmear y subir un poco más de nivel, si es que no lo hemos hecho en la zona anterior. En esta parte no sé qué ocurrió, que no se grabó el audio. Sin embargo, aquí lo que digo es que hay que caminar hasta llegar a la puerta del batallón y hablar con el guardia que está en la puerta, quien nos recalcará la importancia del huevo de dragón que hemos recuperado, además de explicarnos qué son los guardianes. Los guardianes es una clase exclusiva que se puede comprar con dinero real. Al tener esta clase tienes acceso a misiones y a objetos exclusivos. Aunque yo en lo personal no la quiero, no la tengo, no la necesito. Mentira, en realidad sí la quiero, sí la necesito, solamente que soy muy humilde para comprarla. Habiendo terminado de hablar con él, entraremos al batallón, donde posteriormente tendremos que ir al centro donde estará el portal y la muerte junto a él, la cual tendrá el inicio de una nueva saga. Porque sí, en Adventure Quest 3D las misiones se dividen en diferentes sagas, cada una de ellas llena de historia y misiones por montón, así que material para jugar no te va a faltar. Y eso ya sería la introducción al Adventure Quest 3D. Pronto iniciaremos la saga de la muerte, completando las misiones canónicas del modo historia. Ya sin más que añadir, espero que les haya gustado este video. Si fue así, suscríbete, comparte y dale like.
Y sin más para añadir, yo fui Warán y te deseo que tus aventuras sean épicas. Nos vemos en la próxima.